Vamos a hablar de esta cuestión, por eso aquí en Noticias a las 20:30 hemos invitado a Julián Gadano, que fue secretario de Energía Nuclear, para tratar de comprender algo más de este escenario y sobre todo de lo que implica el uso de armas nucleares. Hola, buenas noches, Julián, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, preocupados, por cierto, allí tratando de ver, de seguir esta evolución en el conflicto entre Ucrania y Rusia y viendo cómo los países limítrofes, Europa del Centro, está tomando medidas también preventivas para su población ante lo que puede ser el uso de armas nucleares. ¿Nos podés contar de alguna manera qué puede implicar esto a partir de este cambio que ha decidido hoy Rusia? Bien, por un lado, ¿qué significa el cambio? En general, los países que tienen armas nucleares, que son muy pocos, son 9, de los cuales, digamos, el 90% de los arsenales están en poder de Rusia y de Estados Unidos. Los países que tienen armas nucleares tienen una doctrina propia, una doctrina militar muy similar entre todos, que indica cuándo usar las armas nucleares. Esto no significa que se obliguen a eso. Es una doctrina militar que tiene cada país. Rusia anuncia, y esa doctrina militar en general lo que plantea es que las armas nucleares solo son usadas ante peligro de ataque nuclear, de otra potencia nuclear. O ataque nuclear a algún aliado que está bajo paraguas nuclear de una potencia. En la época de la Guerra Fría, típico, el Pacto de Varsovia contra la OTAN. Rusia ha cambiado esa doctrina, la ha ampliado y ha dicho cualquier ataque convencional de alto impacto también puede ser respondido con armas nucleares. Esto es un cambio importante en la doctrina, un cambio que, digamos, hacía mucho tiempo que no modificaban. No significa que necesariamente que vayan a usar las armas nucleares. Lo que le está diciendo al mundo es, bueno, ante el permiso de la OTAN a Ucrania de usar misiles balísticos de corto alcance, por supuesto con cabezas convencionales, para atacar territorio ruso, nosotros nos sentimos atacados por la OTAN y por lo tanto cambiamos nuestra doctrina. Es una batalla todavía retórica, pero como estamos hablando de armas nucleares, bueno, no deja de ser problemático. Recién se mencionó muy claramente el evento, digamos, el momento más cerca de una guerra nuclear que hubo en la historia de la humanidad, que fue la crisis de los misiles cubanos. Estamos lejos de eso, lo cual no significa que estemos mucho más cerca de un conflicto que hace 5 años, por ejemplo. Y si de pronto, más allá de esta advertencia política, a partir del cambio en la normativa que hoy ha hecho Putin, ¿se resuelve usarlo? ¿Qué puede pasar? Si se resuelve usarlo es si un país, digamos, en este caso Rusia, utiliza un arma nuclear, aunque sea pequeña, digamos, porque pequeño en nuclear nunca es pequeño. Claro. Bueno, es en sí mismo una catástrofe y probablemente sea el inicio de una escalada, digamos, sería muy grave, muy grave. Un arma nuclear, ¿qué produce? Produce básicamente 3 ondas. La primera es una onda de calor, es decir, levanta muchísimo la temperatura, cada vez menos del core de la bomba, o sea, del núcleo de explosión de la bomba hacia afuera, pero estamos hablando de miles de grados. Luego la onda expansiva, es decir, la explosión en sí, y luego la onda radioactiva. El daño es muy grave, aunque sea una bomba táctica, digamos, pequeña. Pero puede implicar una escalada, en general en un conflicto nuclear uno sabe cómo entra y no cómo sale. Ahora, yo insisto con algo, no es algo que nadie esté considerando que va a pasar mañana, y mucho menos frente al cambio de gobierno de Estados Unidos. Sería extraño que Putin, frente a un gobierno que posiblemente esté más dispuesto a presionar a Ucrania para que negocie, escale. A mí me parece que están todos tratando de posicionarse de manera, de aumentarse el precio, como se dice en la jerga de negociación, para el momento del cambio de gobierno en los Estados Unidos. Habrá que ver. De todas maneras, por supuesto, es una situación inimaginable hace 20 años. Estamos nuevamente hablando de armas nucleares. Los países limítrofes con Rusia están comunicando a su población qué debe hacer, cosa que no se veía desde hace décadas, ¿no? Julián, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario, ¿cómo estás? Hay un argentino que vos conocés muy bien, el diplomático Rafael Grossi, que seguramente tendrá un rol fundamental. ¿Por qué? Porque él es el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. ¿Qué rol te imaginás que tendrá ese diplomático argentino por estas horas? Ya, Rafael, efectivamente, yo lo conozco, es un diplomático argentino, es un orgullo para nosotros, para nuestro país y para los que trabajamos en temas nucleares, que Rafael
esté a cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica, es un reconocimiento de alguna manera al sector nuclear argentino. Y no tengo ninguna duda que como diplomático muy experimentado, que él es no solamente como diplomático argentino, sino en organismos multilaterales incluso antes de la OIEA, va a tratar de hacer todo lo posible para desescalar, porque él está comprometido, digamos, con que la energía nuclear sirva para buenos usos y no para malos usos. Ahora, es importante tener en cuenta que el Organismo Internacional de Energía Atómica no interviene en lo que tiene que ver con los usos militares de la energía nuclear. Interviene en los usos pacíficos, por eso él interviene en los usos pacíficos y en la prevención de que los países que firmaron el Tratado de No Proliferación no usen la tecnología para otra cosa que no sea pacífica, pero no interviene en los usos que hacen aquellos países a los cuales el Tratado de No Proliferación les permite tener armas nucleares, con lo cual es limitado lo que puede hacer el OIEA en relación con esta escalada, digamos, ¿no? El gobierno de la Argentina hace muy pocos meses dijo que la neutralidad se terminó frente a un conflicto de estas características, donde estamos hablando de armas nucleares. ¿Puede verse afectado el país también? ¿Qué actitud puede tomar la Argentina y eventualmente qué consecuencias? Bueno, mira, lo primero que habría que decir es que la Argentina, pienso yo, mi opinión es que tiene que tratar de no meterse en conflictos que no le son propios y que no puede sostener, digamos, ¿no? Eso sería lo primero. Dicho esto, nosotros, digamos, el escenario del conflicto, digamos, el teatro del conflicto es Europa. Es decir, por más que la Argentina declare tomar partido, etcétera, en lo que respecta a armas nucleares, nosotros hemos pagado muy caro otros conflictos, pero en lo que respecta a armas nucleares estamos lejos. Yo no quiero decir tenemos la suerte, porque si el mundo entra en ese camino va a ser catastrófico, pero la realidad es que América Latina está muy lejos de un teatro de operaciones de esas características. Obviamente el que lo va a sufrir es Europa. Ahora, déjame decir una cosa para que el público lo entienda. En el momento más crítico relacionado con las armas nucleares, en el medio de la Guerra Fría, que fue la crisis de los misiles cubanos en 1962, la condición de defensa, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen 5 condiciones de defensa que son, digamos, grados de alerta, ¿no? Se los conoce como DEFCON, quien ha visto alguna película seguramente ha escuchado. El DEFCON 5 es situación de paz prácticamente, absolutamente normal, y de ahí hasta DEFCON 1. DEFCON 1 es guerra nuclear inminente. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos nunca llegaron a ese nivel, y el nivel más grave al que llegaron es DEFCON 2 en la guerra, en la crisis de los misiles cubanos. Sí. Hoy no se sabe, porque es una condición secreta, digamos, no se sabe en este momento en qué están, pero lo más probable es que estén en DEFCON 4. Es decir, ¿por qué? Porque es un conflicto que no tiene nada que ver con el de la crisis cubana, pero que además en todo caso se circunscribe al centro de Europa. No deja de ser grave, pero el continente americano en su totalidad y particularmente Sudamérica, estamos lejos de ese teatro, ¿no? Bueno, afortunadamente. Ahora, quiero hacer una separación entre lo que implica el uso de la energía nuclear con fines pacíficos y más allá del conflicto entre Ucrania y Rusia, para comprender de qué hablamos, porque muchas veces se habla de las armas nucleares, insistentemente está en los títulos, pero probablemente ninguno de nosotros sepa de manera concreta y práctica de qué estamos hablando, cuáles los efectos. Seguramente son devastadores, pero ¿de qué hablamos? Contaminación de suelos, de agua, radiación, permanencia, la vida. ¿De qué hablamos? Los efectos de una bomba, bueno, los más graves son la explosión en sí, digamos, ¿no? Una bomba nuclear, por ejemplo, la bomba de Hiroshima, que al lado de lo que hay hoy es extremadamente pequeña, fue una bomba que liberó 18 kilotones, o sea, el equivalente a 18.000 toneladas de TNT, ¿sí? Eso es, bueno, generó aproximadamente entre el momento preciso de la explosión y 2 o 3 días después 100.000 muertos, ¿sí? En prácticamente una mañana, y 80.000 luego en Nagasaki 2 días después. Las bombas actuales son entre 10 y 250 veces más poderosas que Hiroshima. Entonces, lo primero que ocurre es que, digamos, el primer efecto es que la bomba en el núcleo de la explosión levanta muchísimo la temperatura. Entre 5.000 grados en el centro va bajando, pero, digamos, alrededor de 20 cuadras del centro, 1.000 grados. Imagínate que no hay posibilidad de vida alguna con 1.000 grados. Luego la onda expansiva, o sea, la explosión, y luego la radiación.
La radiación, dado lo rápido que quema la bomba, el efecto en el tiempo de la radiación es menor que en el caso de un accidente nuclear. Es muy concentrado en un área y luego es menor. De hecho, la ciudad de Hiroshima hoy vive gente. ¿Sí? Sí. Incluso en el núcleo, yo he estado en Hiroshima, en el núcleo donde, digamos, hay un monumento, en el núcleo, lo que fue el núcleo de la explosión, hay un monumento y uno puede ver el monumento, sacar fotos, etc. Es decir, lo más grave es la explosión en sí y la onda de calor. Por algunos años, bastantes, queda radiación, pero el efecto más serio es el efecto inmediato, digamos. Es decir, el efecto, digamos, el efecto inmediato tanto de la onda de calor como de la bomba, como de la radiación inmediata a la población que está cercana. Pero los efectos residuales son menores que en un accidente, para decirlo de una manera que se entienda, porque una bomba no es estrictamente así, pero quema mucho más rápido, digamos. Entonces, la radiación es un efecto importante, pero menos importante que en un accidente nuclear. Bueno, te agradezco mucho esta explicación, porque muchas veces hablamos sin saber profundamente de qué se trata esto, y por eso el llamamiento indispensable a que la diplomacia pueda hacer su trabajo, y esto no deje de ser una advertencia de un conflicto que puede escalar, pero que ojalá no llegue al uso de este tipo de armamento. No, por supuesto. Digamos, es importante enfatizar que las bombas nucleares son muy, muy devastadoras. O sea, las bombas nucleares no deben ser usadas. Su efecto es devastador, tiene consecuencias, puede ser el inicio de una escalada que puede terminar muy mal. Pensá que en el mundo hay 9.000 bombas nucleares. Esto no solo alcanza para destruir todo el planeta, sino varias veces la Vía Láctea. Entonces es una escalada en la que no hay que entrar, y los líderes mundiales lo saben. Solo 9 países tienen armas nucleares, 5 están autorizados por el Tratado de No Proliferación y 4 están por fuera del Tratado de No Proliferación, no lo firmaron. Sería bueno que, primero, esto quede así, no haya más países con armas nucleares, y sería bueno también que los países que tienen armas nucleares vayan tendiendo a la reducción de esos arsenales, al aseguramiento de esos arsenales, a su desactivación, aunque sería ideal destruirlos, pero aunque sea su desactivación. Las armas nucleares son muy dañinas y su efecto es muy devastador. Muy bien, Julián Gadano, te agradecemos mucho tu explicación. Nos has hecho conocer, aprender más sobre esta situación en un momento en el cual el conflicto es intenso en Europa, pero todo el mundo está pendiente de él. Muchas gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes. Buenas noches.